Bueno, vamos a comenzar con la segunda clase. Vamos a continuar el grabador. Vamos a comenzar con la segunda de las reuniones que teníamos planeadas con el doctor Alfredo Edelstein, bueno, para los que participaron. La dinámica de hoy va a ser dejar los últimos 10 minutos de pedí a Alfredo para preguntas, comentarios, para que podamos abrir a conversar sobre lo que Alfredo está exponiendo en estas charlas que se llaman El concepto de goce, un nuevo paradigma en psicoanálisis. Hola, buenas noches. Yo había esbozado la vez pasada el plan de trabajo para hoy, que era trabajar el concepto de goce tal como aparece en las clases 3 del seminario 14 y la clase 3 del seminario 20 de Jacques Lacan. El seminario 20 se llama Todavía y el seminario 14 La lógica del fantasma. El título que está en español es errado del seminario. En todo caso, para ser correcto, debería tener tilde. Es aún con tilde, es un error garrafal el título ese. Y esas dos clases fueron por mí elegidas para introducir una de las ideas más, se podría decir, inesperadas, que es la de proponer que el goce, jouissance en francés, más convenientemente traducido al español por gozo que por goce. Recuerdan la frase de Freud que si uno cede con las palabras, cede con las ideas. Nosotros como psicoanalistas no podemos, parece hinchapelota, pero si uno cede con las palabras, cede con las ideas. Es la propuesta de Lacan de que el goce es una sustancia. Se esboza en el seminario 7, el de la ética en psicoanálisis, esta idea. No tengo allí una clase para recomendarles. Hay una clase para recomendarles, pero yo no tengo aquí para recomendarles. Quizás después a través de David o de Graciela les envío. Porque la bibliografía, para poder ser recorrida, tiene que ser acotada. Si yo les dijese todo el seminario 7, es para no leerlo, ¿no? Ahora no recuerdo bien, pero hay una clase que convendría en especial leer para ver cómo aparece la idea en Lacan de articular el concepto de gozo al concepto de sustancia. En el seminario 14 directamente dice el goce es lógicamente hablando una sustancia, en el sentido lógico. Y el paso mayor se produce en seminario 20 con sustancia gozante. La vez pasada les esbocé este plan de trabajo cuando preparaba la clase para la reunión lo que quería exponer para la reunión de hoy. Me di cuenta que es demasiado material, no voy a poder prepararlo, pero bueno, veamos hasta dónde avanzamos y queda señalado igual el camino para que podamos seguir investigando. Del seminario 14 también contamos con la traducción de Ricardo Rodríguez Ponte, que no está completa, pero esta clase sí, así que les aconsejo que lo revisen de ahí. Es de 31 de mayo del 67. Yo sigo la versión de Staferla. Ricardo Rodríguez Ponte sigue una lectura de Staferla más todas las otras versiones y va eligiendo
según su muy buen criterio, cuál es la forma más correcta de tomar el material originante y luego a su vez cuál es la mejor forma de traducirla en función de las traducciones existentes. Yo me manejo con la de Staffordla, así que puede haber alguna diferencia porque quizás Ricardo prefirió de otra versión a lo que le parecía más. Yo ya cotejé y él no trabaja exactamente, no traduce Staffordla, toma fuertemente en cuenta Staffordla, esta fuente de los seminarios. En la clase 3 del seminario 14, la interlocución de Lacan es con Hegel, Aristóteles y Lenin. O sea, cagamos. Con esa delantera, ¿no? Ya estaba diciendo, no salimos a la cancha ya. Pero bueno, hagamos lo que podamos. Puede parecer ridículo, pero toma... es importante que lo observen, es muy sistemático esto. Jamás para la elaboración del concepto de goce como sustancia, Lacan toma como interlocutor a Freud. Esto no tiene que ver con Freud. No es de ahí donde provienen estas ideas. En esta clase en específico, Hegel, Aristóteles y Lenin. Lenin no está citado, pero cuando habla del materialismo de Lenin. De hecho, la cita que pone, si ustedes la toman y la ponen en Google, les va a aparecer que la dijo Lenin. No digo el tomo, porque tiene las obras completas de Lenin, son 809.000 tomos de 2 millones de páginas, es imposible. Y en el seminario 20 la interlocución de Lacan es con Descartes y Aristóteles. La aparición de Hegel no les tendría que resultar sorprendente porque al menos el Hegel de Jean Hippolyte, el de la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, es un libro, se lo recomiendo. Se lo recomiendo porque es muy buen libro para pensar la dialéctica del amo y del esclavo en una versión muy específica que es la de él, pero además Lacan participó de ese seminario y suele estar muy referenciado lo que Lacan dice de Hegel a esos seminarios. De hecho, toda la inteligencia francesa fue a esos seminarios, así que el Hegel de los franceses de la década del 40 es de esos seminarios, de Jean Hippolyte. Están publicados. La cuestión con la dialéctica del amo y del esclavo, si conocen lo mínimo, es que en esa polarización de posiciones que queda luego de la lucha a muerte por puro prestigio, es que el amo goza y el esclavo trabaja. Así que de ahí arranca Lacan con el problema del goce. Y entonces Lacan se pregunta, pero ¿el amo goza y el esclavo goza también? ¿De qué goza el amo en relación al esclavo? La respuesta hegeliana es del trabajo. Lacan da un pasito más. Lacan es un autor, una indicación colateral. Esto no tiene nada que ver con la experiencia clínica del psicoanalista. No está hablando de ese mundo Lacan. Digo porque muchos creen que Lacan, en la prosecución de su trabajo clínico y de escuchar a los pacientes, encontró al goce. No es de ahí. Al menos en estas clases no es de ahí. Es del mundo de las ideas de donde esto le viene a Lacan. Entonces Lacan dice, si es del trabajo del esclavo, es del cuerpo del esclavo. ¿Entienden, no? Porque si el esclavo corta, serrucha, clava, trae, va, viene, ordeña, es con su cuerpo. Estamos hablando de antes de la emergencia de las máquinas modernas. Así que ya tienen el primer tema difícil para la oreja lacaniana moderna, y es que el amo goza del cuerpo del esclavo, no del suyo propio. No es en su cuerpo que el amo goza. ¿Ven el problema, no? Supuestamente el amo está ocioso, ¿no? Se rasca el higo, porque si no, ¿cuál es la distribución? ¿No? ¿Se acuerdan cómo queda, no? El amo es ocioso porque arriesgó su vida, está librado de trabajar, y el esclavo es el que llega a esa posición, a consecuencia no estuvo dispuesto a arriesgar su vida, y entonces pagará con su trabajo. Me parece como una remake de El castigo bíblico,
trabajarás. Por otra parte, Lacan en esa clase también trabaja con que si entonces el amo lo manda al esclavo a gozar, ¿no? A operar con su cuerpo. Pero si lo manda a gozar, puede suceder, dice Lacan, que el amo ordene al esclavo goza y el esclavo le contestaría oigo, que es un juego homofónico entre gozar, jouir, y je oui, yo oigo en francés, que es el trabajo que Lacan hace en su versión del sujeto con oigo sentido. Reaparece aquí. Y entonces Lacan se pregunta, pero los amos en su lógica, ¿están todos ociosos? Y dice, ¿pero cómo se arreglan entre ellos? Aunque sea un mito. Dice, si hay varios amos, ¿cómo se arreglan entre ellos? ¿Entienden, no? Que ahí aparece de vuelta la batalla, la competencia. Lo que Lacan está poniendo en telejuicio es la solución hegeliana. O sea, Lacan no ve ninguna solución en eso. Siguen estando todos los problemas. De hecho, incluso critica la lógica de la dialéctica. Porque ¿cómo haría el esclavo? Si dos entran en una lucha a muerte por puro prestigio, es el mismo problema que con el pacto de los hermanos en la horda primitiva. Totalmente fallida, porque el pacto no puede venir después, tiene que estar antes. Si no, es imposible pactar. El pacto tiene que estar antes. Entonces Lacan dice, si aquel que será esclavo tiene miedo y quiere renunciar, ¿cómo hace para renunciar? Tiene que bajar el arma. Y ahí lo mata el otro. Tienen que gritar, pido gancho, tienen que sacar un pañuelo blanco, tienen que tocar la pared como los chicos en la primaria, ¿entienden? Pero eso tiene que estar pactado de antes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No puede salir la dialéctica de la lucha a muerte. El pacto tiene que estar antes. O sea, lo simbólico tiene que estar antes. No hay forma. Es una crítica muy sistemática que Lacan hace a Hegel en esta versión de la dialéctica del amo y del esclavo. Y entonces Lacan dice, pero entonces el amo no está tan claro que sea ocioso. ¿Cómo se arreglan los amos entre sí? Se robarían los esclavos. De hecho, en cualquier sociedad esclavista, los amos se roban los esclavos. Matás al otro amo y te quedas con los 100 esclavos. Porque son como vacas los esclavos. Es patrimonio. Se venden y se compran. Y por otra parte Lacan dice, pero ¿goza de todo el cuerpo del esclavo o de una parte? Y ahí introduce un poquito a Sade. Cuando uno goza del cuerpo del otro, ¿goza de todo el cuerpo o de una parte del cuerpo? Y uno goza con todo su cuerpo o una parte del cuerpo. Lo que está diciendo Lacan es que estas teorías requieren una reflexión mayor, que son modos de pensar el goce muy insuficiente. Entonces Lacan dice que en esta clase 3 del seminario 14 del 31 de mayo del 67, dice que estos problemas, todas las preguntas que Lacan hace tanto a la dialéctica del amo y del esclavo como a este pequeño excursus por Sade, el marqués de Sade, que para Lacan es filósofo absoluto, no es perverso, es filósofo, por eso Kant con Sade es la puesta en correlación de dos sistemas filosóficos absolutos, ¿no? Para Lacan ni siquiera es sádico, Sade. Un dato histórico solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Toda la nobleza practicaba eso. Agarrar chicas de la calle, cogértelas, cortarlas a pedazos y tirarlas en la alcantarilla, toda la nobleza lo hizo. El problema de Sade fue la suegra. Siempre el problema es la suegra, que lo metió en cana. Pero fue la suegra, ¿no? Sade no hizo ninguna cosa que uno dice, ¿qué hizo Sade? Lo que hacía toda la nobleza, agarraba chicas de la plebe, se las cogían, las mataban, las comían, las tiraban. Objetos, como suele suceder todavía bastante en los crímenes sexuales. Entonces Lacan dice que todas estas preguntas y todas estas insuficiencias de la dialéctica del amo y del esclavo, como del sistema filosófico de Sade, el sistema filosófico de Sade es muy sencillo. Yo tengo el derecho absoluto de gozar de una parte de tu cuerpo, ya que tú tienes el derecho de gozar sin preguntarme de una parte del mío. Eso sería como el principio kantiano. Sádico-kantiano sería. Sadistas kantiano, algo así, sadistas kantiano.
Entonces Lacan dice que todos estos problemas surgen por la introducción del sujeto en lo real. Que todos estos sistemas filosóficos terminan siendo fallidos porque se habilita la pregunta, que nos parece lógica, a consecuencia, todas estas preguntas son la consecuencia de la introducción del sujeto en lo real. Algo que podría ser dicho más sencillamente debido a que hay sujeto. Una vez que hay sujeto, uno dice, pero si hay sujeto, entonces si uno le manda al otro, goza, el otro puede decir, oigo. O sea, ya puede haber malentendido. Si hay sujeto, puede haber malentendido. ¿Entienden, no? Si hay demanda, puede haber más allá de la demanda. Y de hecho, para Lacan, la introducción del sujeto en lo real es una consecuencia de la significación. La consecuencia de la significancia. Y Lacan trabaja muy fuerte significancia. No sé si les interesa mínimo entender significancia o un esbozo del problema de la significancia. Es bastante estándar. Significante siempre tiene que ser al menos 2, en realidad son al menos 4, porque si este está en primer lugar, pudo ser el caso de que este vaya a primer lugar. La sustitución metafórica. Quiere decir que acá pudo haber estado... Estoy trabajando con un orden simbólico de 2 términos. Una ficción discursiva, como cara y seca. Y acá pudo haber estado el otro, ¿entienden? Siempre es un sistema cuatripartito mínimo. Esto es el significado. El sentido es más allá del significado, así, o también el sentido es el horizonte de todo decir. ¿Me siguen? Bueno. Significación es esto. Y significancia es esto. Cuando entra también el sentido. Es sencillo, lo que pasa es que nadie se los presentó porque no es un desarrollo mío. Pero es muy sencillo, hay que pensarlo un poquito nada más, hay que trabajar un poco con... Tampoco está en Lacan, no lo van a encontrar en Lacan, pero si ustedes se fijan en las definiciones de sentido, de significado, de significación y de significancia, van a ver que coincide, que se articula bien, que no van a ver hasta donde yo encontré, luego de buscar, no encontré contradicción. Entonces, una vez que hay articulación, saben que no hay este significado, no puede venir. Esta barrera indica que con uno no, tiene que haber al menos 2. Esto quiere decir que hay al menos 2. Pero en realidad son 4, porque no alcanza con la combinación metonímica, tiene que estar la sustitución metafórica. Entonces Lacan dice que una vez que está este sistema en juego, ya hay sujeto. ¿Entienden que el sujeto, hay introducción del sujeto en lo real a consecuencia de este sistema? Una vez que ustedes cuentan con todos estos términos en juego, ustedes pueden suponer que en una escena, si un chimpancé le tira una piedra a otro chimpancé, ustedes no suponen la existencia de todos estos elementos, pero ustedes son capaces de ver una escena en la que consideran que puede haber combinación significante, que esa combinación significante, metafórica y metonímica, produce algún tipo de significado, que a su vez deje abierto más allá de sentido, ustedes pueden considerar que ya ahí hay sujeto. Puede ser un cuadro, puede ser una película, puede ser un libro, puede ser una señal en la calle. ¿Entienden? Si ustedes consideran que están todos estos elementos en juego, ya hay sujeto. No hace falta un cuerpo de un ser humano. No hace falta. Si no me siguen en este punto, no podemos articular nunca goce como sustancia. Hay que lograr postular sujeto así, sin necesidad de ningún cuerpo. De hecho, puede ser un desaparecido. En Argentina puede ser un desaparecido. Incluso puede ser un desaparecido que no existió. ¿O no? ¿Ustedes contaron los 30.000? ¿Está la lista de los 30.000? ¿Alguno de ustedes les gustaría decir que son menos de 30.000? Políticamente no les gusta.
ni creen. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Se comprobaron los 6 millones de judíos o el 1.500.000 armenios? ¿Están comprobados? ¿Entiende que nosotros estamos sumando algunos sujetos desaparecidos que no tenemos nombre, apellido, ADN ni DNI, y quizás no existieron? La CONADEP hizo 6.990 casos. ¿Dónde está la lista de los 30.000? Los de ultraderecha dicen no son 30.000, están paseando por Europa, ¿se acuerdan, no? Sí. Están paseando por Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros decimos 30.000. ¿Pero por qué decimos 30.000? Porque asumimos una posición frente a ese problema. Con lo cual contamos un montón de sujetos en este sentido. ¿Entienden? Pero no estamos requiriendo el ADN, sino no. ¿Entienden? Se cuentan un montón de sujetos. Bueno, en la página 448 si se van a bajar los seminarios de Staffordla, un consejo práctico: bájenlos en PDF, no en Word. Si se van a bajar los seminarios de la página de Staffordla, no los bajen en Word. Ahí les ofrece 2 programas: bájenlo en PDF, porque si se lo bajan en PDF todos vamos a tener el mismo número de página para citar. Entonces si lo bajan en Word, cambian la paginación y ya después no sabemos qué página es. Yo lo bajo siempre en PDF, así que cuando digo 448 no tiene que ver el formato de la página, el tamaño de la letra, porque en PDF es fija el número de página. Bueno, en la página 448, entonces dice Lacan: el amo salva al esclavo. ¿Entienden, no? Ya que si no lo mata, lo salva. Y entonces Lacan dice: si lo salva, ¿a qué precio? Son todas las preguntas pertinentes a esa dialéctica. ¿Entienden que esa dialéctica, la del amo y del esclavo, no admite inconsciente, acto fallido? Todo funciona como un sistema lógico formal. Lo que nosotros como psicoanalistas decimos, que todos sistemas lógicos formales absolutos para la realidad humana no cierra nunca te da bien. Entonces Lacan introduce todas las preguntas mínimas que se le puede hacer a este sistema. Porque si el amo salva al esclavo a un precio, quiere decir que el amo paga. No es todo ocioso. No es que paga solamente, ¿entiendes? No es que paga solamente el esclavo. Lacan es un tipo muy inteligente, ¿eh? ¿A qué precio? Y dice: esta pregunta es la consecuencia de la introducción de un sujeto en lo real. O sea, ya no estamos operando con personas autoconscientes. Ya está la hipótesis del sujeto. O sea que un amo puede trabajar más que un esclavo. Y Lacan lo dice entre paréntesis: si vemos al multimillonario moderno que tiene 8.000 empleados, hay que ver quién trabaja más. Miren esos workaholics que trabajan de lunes a lunes y tienen 8 fábricas y van a las 5 de la mañana a abrir la fábrica, y el obrero te dice: no, yo entro a las 8. Entro a las 8 y está el dueño 3 horas antes y dice: estos negros de mierda que no quieren trabajar. Y uno dice: ¿pero quién trabaja más? No es tan claro que, ¿entienden? No es tan claro que el amo esté ocioso y que el esclavo trabaje, que el amo goce y que el esclavo no goce. Bueno, y entonces ahí Lacan dice: entonces las consecuencias de la introducción de un sujeto en lo real. Para medir esto concerniente en los efectos sobre el goce, conviene plantear a nivel de este término, el goce, un cierto número de principios. ¿Entienden? Entonces Lacan se está preguntando: ¿cuáles son los efectos sobre el goce de la introducción de un sujeto en lo real? Esta economía. Y dice que para establecerlo respecto al goce hay que postular principios. Y fíjense, los principios son de terror, ¿eh? 1. A saber que si nosotros introducimos el goce es bajo el modo lógico de lo que Aristóteles designa ousia, una substancia. Acá donde aparece la unión firme entre goce y sustancia. O-U-S-I-A. Punto. Es decir, alguna cosa, muchas veces define el goce como
algo, quelque chose. Algo, define el goce como algo, quelque chose. Es decir, quelque chose, alguna cosa, muy precisamente, que no puede ser o estar, porque en francés être es ser o estar. Es así que se expresa en su libro Las categorías. Las categorías es uno de los tratados del órganon. El órgano es el... Órgano quiere decir herramienta, máquina, aparato. Entonces, Aristóteles escribió un aparato, un aparelaje lógico, que son 7 libros. Lacan está citando uno de esos libros. No son libros escritos por Aristóteles, o son notas para clases hechas por Aristóteles, o notas que tomaron los alumnos de Aristóteles que estuvieron presentes en la clase, o no se sabe qué. Esas son las dos hipótesis más firmes sobre esto. Están incompletas, hay algunas partes que totalmente faltan en los papeles los papeles se recuperaron como 250 años después de estos trabajos de Aristóteles. ¿A qué libro se refiere de 7? De los 7, las categorías. Del órganon. Si ustedes lo quieren comprar el libro, tienen que comprar el órganon, porque son partes de este libro. No vale la pena que lo compren que no sea de esta edición. Gredos. Yo tengo 3 o 4 además de esta que la conseguí hace un mes y no tiene ningún valor, no se entiende nada, es malísimo. Bueno, entonces Lacan dice, voy a definir al goce como lo define lógicamente, ya primera cuestión inesperada para nosotros. El goce es lo que escapa a la lógica, es lo que proviene del cuerpo, lo que no entra en la palabra. Bueno, no es así como lo presenta en esta clase. A mí me parece muy importante el seminario 14. Un seminario que, si no es leído en esta Ferla o en Ricardo de Fonte, las ediciones que circulan son ilegibles. Son de lo peor que circula, que no sean estas. Es decir, algo muy precisamente que no puede estar, es así que se expresa en su libro de las categorías, que no puede estar ni ser atribuido a un sujeto ni estar en un sujeto. Es lo que no puede estar en un sujeto o atribuido a un sujeto. ¿Cómo? Ni estar ni ser, ni estar en un sujeto. Ni ser atribuido a un sujeto. No puede estar en un sujeto ni ser atribuido a un sujeto. Esa es la primera. Esto es página 448. La segunda, página 449, es alguna cosa, quelque chose, el goce como quelque chose, es alguna cosa que no puede ser susceptible de más ni de menos, que no se introduce ningún comparativo, ningún signo de más o menos, ni siquiera un igual. Se dan cuenta que la disparidad del decir moderno sobre el goce y Lacan de estos párrafos es total. Por eso siempre decimos mucho goce. Porque cuando el goce está en su medida normal, que nadie sabe cuál es como la QN de Freud, es una cantidad pero nadie sabe cuál es. Cuando el goce está en su debida cantidad, que de vuelta nadie sabe cuál es, y depende tanto de tantas cosas. Porque... ¿Vieron Relatos Salvajes ya? ¿Ya la vieron? ¿Vieron el casamiento judío que aparece ahí, la última? Ahí te exigen que estar al palo. Y uno está bailando como un loco. Y si estás sentado, sos una ortiva. Pero si en la clase del secundario estás al palo con un frailaj bailando delante de la profesora, entonces, ¿cuál es mucho? ¿Entienden? Que mucho y poco se regula en función de cualquier cosa. De la escena, de quién mide. Si la profesora tiene 60 años, mide de una manera. Si es una practicante de 23 años, está diciendo, los pibes se divierten y se ríe ella también. Entonces, ¿cuándo es mucho goce, poco? ¿Entienden? Pero Lacan le está diciendo algo tremendo, y es que no admite un más ni un menos. No se le puede aplicar, aclara, no se le puede aplicar ni el signo más ni el signo menos. Ni mucho goce ni poco goce. ¿El plus de goce? ¿Cómo? ¿Plus de goce cómo queda? ¿Plus de goce cómo queda? ¿Sin ni más ni menos? Sí.
Bueno, la pregunta es muy buena. Plus de goce no es más de nada. Ese plus no es más de nada. Ahí de vuelta, olvídense de Freud. Lacan para goce no dialoga con Freud. Para desgracia de los que lo afirman, no. Ahí dialoga con Marx. Con plusvalía. Y plusvalía no es nada más. Plusvalía es una lógica establecida por Marx para la producción capitalista, y es que, una forma muy sencilla de decirlo, yo no soy especialista en ninguno de los temas de los que hablo, o sea, un chanta argentino típico, no soy especialista en ninguno de los temas que hablo, pero en Marx sería así, que lo que recibe de remuneración el proletario, entre paréntesis, lo que es necesario para su supervivencia y la de su prole, todo imaginario, eso no es cierto nunca, lo que dijo Marx no es cierto nunca, por eso no le dieron las cuentas. Él dijo que tenía que surgir la revolución, era en Inglaterra donde estaba la mayor masa de obreros textiles, y la revolución fue en lugares donde no había proletarios y fueron todos campesinos, los rusos y los chinos. No, en Rusia y en China cuando surgió la revolución no sabían lo que era un obrero, no habían visto un obrero capitalista moderno, de Chaplin, de Chinchina, Minagora, ese que va por la máquina. Así que este cálculo está absolutamente erróneo, pero plusvalía quiere decir que el capitalista roba, extrae la diferencia entre los costos de alimentación del obrero y su familia versus lo que rinde en posibilidad de cambio la mercadería que produce, pero no es algo que aumenta o disminuye, ¿entendés? En el sentido del goce. Por otra parte se escribe todo junto. Es plus, guión, de, guión, jouir. Plus de jouir. Lacan es muy cuidadoso para escribir sus conceptos. Por ejemplo, tiene una pista. Nombre del padre, nom du père, se escribe nom con N mayúscula, père con P mayúscula y unido con guiones. Nom, guión, du, guión, père. ¿Sí? En la fórmula de la metáfora paterna. Pero deseo de la madre se escribe deseo y madre con mayúscula pero sin guiones. Con lo cual Lacan está cifrando una diferencia importantísima entre esos guiones. ¿Entienden? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Cómo? Plus de goce, plus de gozar. La traducción sería plus de gozar. Plus de jouir, plus de gozar. Sí, bueno. Bueno, porque ahí... Sí, no, está sustancializado en el sentido de sustancialismo, está reificado absolutamente el goce entre nosotros. Pero no es lo que propone Lacan, al menos en estas clases. Y bueno, si alguien quiere traer a la polémica el último Lacan, que traiga las clases donde lo dice, en una versión seria donde lo dice, y lo discutimos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que el otro no lo encontré nunca. Lo que se dice que Lacan dijo en el último Lacan. Bueno, nos dedicamos solo al seminario 14 y lo hacemos sin prisa y sin pausa, como son las revoluciones. Entonces, primero lo vamos a considerar como una sustancia lógica de Aristóteles, una ousia, entonces que no puede ser atribuido ni puede estar en un sujeto. 2 es que no es susceptible de más y de menos. 3 es una fórmula de Lacan. En francés, para los que saben francés, disculpen la pronunciación, para los que saben francés, es il n'y a de jouissance que du corps. Traducido al español, lamentablemente hay que alterarla mucho y es solo hay goce del cuerpo. Il n'y a de jouissance que, ese que ahí es solamente, que du corps. Y ahí es donde viene Lenin. Porque Lacan aclara, pero no lo digo en el sentido del materialismo. Y aclara, en el sentido del materialismo, dice qu'il n'y a que la matière, solo hay la materia. Y solo hay en la materia es una cita de Lenin. En el universo, decía Lenin, no hay más que materia en movimiento.
Y la materia en movimiento no puede moverse desde otro modo que en el espacio y en el tiempo. Perdón a todos los revolucionarios presentes, es una burrada tremenda, pero es parte del sentido común. Es cuando la gente hace sentido común de la ciencia. Este es como un kantiano cuando ya había corrido muchísima. Y Lacan aclara que él no utiliza materia en este sentido intuitivo, sino en el sentido científico. Y dice que materia en la ciencia no es nada que pueden ustedes considerar como producido por la experiencia común. Materia en ciencia no es esto. Esto es material, pero esto es material discursivamente o coloquialmente, no en ciencia. Entonces, il n'y a de jouissance que du corps, solo hay goce del cuerpo, guarda que no se refiere a esto. A no sé qué cuerpo se refiere entonces, pero lo dejamos planteado. Y 4, sorprendente, sí. ¿El del es subjetivo o objetivo? ¿Cómo? El del. Queda a criterio tuyo. Siempre que hay de, el genitivo, puede ser objetivo o subjetivo. El burro del herrero. Es un ejemplo del diccionario, no soy yo. Que puede ser que el herrero posee un burro o que el herrero es un burro. Siempre para los ejemplos de gente bruta eligen herreros. En español. Sí, es notable, es notable. El burro del herrero. Ese de, lo que pasa es que está junto con el, de, el, del, pero es el genitivo el problemático. Hay genitivos objetivos, hay genitivos subjetivos y hay genitivos ambiguos. Que depende de cómo se los lea, son objetivos. El temor de Dios. No puede ser que Dios tema. Entonces es necesariamente el temor que nosotros le tenemos a Dios, ¿entiendes? O el temor de la muerte no puede temer. Igual si hacemos poesía, logramos que Dios tema y que la muerte tema, la parca, eso se puede hacer, pero digo, hay casos, pero queda a la lectura. Muchas veces Lacan aclara cómo utiliza el genitivo. En su versión del sujeto, para el deseo del hombre es el deseo del otro, aclara qué genitivo utiliza acá. Nos dejó en bolas y a los gritos. Y el 4 es tremendo, este ni le voy a comentar porque me parece, por ahora para mí, una cosa indigerible, que es el 4 principio del goce, es que implica el rechazo de los goces eternos. Ni sé a qué se refiere. Obviamente los goces eternos son los goces divinos. ¿Cómo se llamaba? Antes de Bostila, ¿quién estuvo? ¿Cuál fue el papa anterior de Bostila? Porque ahora está Francisco Ratzinger, antes estuvo Bostila, el polaco. No, ese no, pobre. Peor que Ratzinger. Puede ser Pablo VI, él creó un rezo a la Virgen de Lourdes. Y ahí figura, por ejemplo, los goces eternos, que son divinos, son de Dios. Es muy claro, si ustedes leen, pongan goces eternos, Lourdes, Virgen de Lourdes, y van a ver ese rezo a la Virgen de Lourdes, que refiere directamente a goce eterno, a goce divino. Pero que nuestro concepto de goce tenga que rechazar los goces divinos, no sé ni siquiera por qué hay que referirse. Está en esto, under construction, como en las páginas de internet, no tengo la menor idea a qué se refiere. Bueno, pero empecemos con el primero, el goce como sustancia. Entonces dice Lacan que lo toma de las categorías. Las categorías son los predicados, se podría decir. Bastante impreciso porque lo quiero decir en 10-15 minutos. Porque en realidad son los predicados, pero no son los predicados. Y se refieren, ¿vieron la aparición de sujeto ahí? Que no puede estar en un sujeto, ni puede referirse a un sujeto. Y nosotros dijimos que todo esto estábamos llevados a hablar de esto por la introducción de un sujeto en lo real, ¿no?
¿Qué es eso? En la página 34 de las categorías, en el capítulo, es el capítulo 5, que va a tratar justamente sobre Ousia, que es la primera y principal categoría, o la primera o el principal predicado. Si tenemos predicado, ¿qué tenemos de este lado? Predicado, sujeto y predicado. Por eso no puede estar en un sujeto. ¿Entienden? O sea, las categorías es un análisis lógico del lenguaje, muy recomendable, muy recomendable. Es el artículo de Benveniste, Categorías lingüísticas y categorías del pensamiento. Primero, pues es una joya total, ese artículo es una joya total, y aparte porque está hablando de este capítulo del órgano, de este libro del órgano, las categorías del lenguaje y las categorías del pensamiento. Hay categorías, uno cree que lo toma del lenguaje, no, lo está tomando de la obra de Aristóteles. Lo que plantea ahí es maravilloso, la verdad. Pero dice que ni puede ser atribuido. Ahora lo leo. Página 34, entonces capítulo 5 de las categorías, que es el libro 1 del órgano, dice: Ousia o sustancia, este traductor lo pone como entidad, lo traduce como entidad. Si ustedes buscan sustancia en el diccionario van a encontrar, si buscan Ousia en el diccionario, que en Google lo encuentran, pongan Ousia y aparece. Van a ver que aparece en un montón de formas de ser traducido. La canónica es sustancia, las que vienen después habitualmente es esencia, en latín quiditat, esencia, sustancia, y entidad es otra. Quiere decir que un predicado de un sujeto puede ser la entidad. Y dice Aristóteles: entidad, la así llamada con más propiedad, más primariamente y en más alto grado, es aquella que ni se dice de un sujeto ni está en un sujeto. O sea, Lacan está citando el libro de Aristóteles que tiene en la mano. Tranquilo, lo dijo. Lee la categoría, de ahí, lo saco de ahí. El hombre, verbigracia, el hombre individual o el caballo individual. O sea, la entidad hombre o la entidad caballo no puede estar en el hombre individual o en el caballo individual. ¿Entendieron, no? Hombre, la categoría hombre no puede estar en él. No estoy hablando de la sexualidad de él. Igual es de San Lorenzo, bueno, son las cosas que se dicen, pero no importa, no vamos a hablar de ese tipo de cosas. Hombre no puede estar en él. ¿Entienden? Ni caballo, la categoría caballo puede estar en un caballo individual. ¿Se entiende la idea, no? Se llaman entidades secundarias las especies a las que pertenecen las entidades primariamente así llamadas, tanto esas especies como sus géneros. El hombre individual pertenece a la especie hombre y el género de dicha especie es animal. Así pues, estas entidades se llaman secundarias, el hombre y el animal. ¿Entendieron? O sea, se puede armar como una serie de llaves donde vos incluís cada vez en más generalidad. El hombre individual dentro de la especie de los hombres, dentro de la especie de los animales. Estoy buscando donde dice que no se le puede aplicar ni más ni menos. Qué boludo, no lo marqué.
Bueno, acá en la página 37 dice: de vuelta, es común a toda entidad, para ustedes, para vuestro oído, a toda sustancia. Porque es otra forma de traducir la palabra griega. Lacan dijo goce como sustancia. Estamos hablando de... Lo voy a convertir a este texto en nuestro oído. Entonces, es común a toda sustancia el hecho de no estar en un sujeto, pues la entidad primaria ni se dice de un sujeto ni está en un sujeto. O sea, lo que la cosa es en sí misma no está en un sujeto. Si nosotros definimos a un hombre como que lo caracteriza esencialmente es ser hombre, hombre como categoría no está en él. ¿Se entiende? Él es un caso de eso. O sea, no está en él, ni hombre quiere decir él. ¿Entienden la idea, no? En ese sentido es predicado. En ese sentido, Es predicado. claro, lo que pasa que el traductor de esta obra, que es... Quizás les convendría leer solo la introducción del traductor de este libro. Si quieren les mando una fotocopia para que se distribuya acá. El traductor es Miguel Candel San Martín, todo junto. Yo lo busqué en internet, es un capo tremendo, una autoridad en griego, en latín, en Aristóteles. Un grosso total. Él dice, pero entonces, ¿qué es un predicado que no se le puede aplicar a un sujeto? Hay una aporía, dice. ¿Se entienden, no? Muchos autores dicen que los argumentos de Aristóteles son aporéticos, implican aporía. Poro, el agujerito, poro. Aporos es un camino obstruido, o sea, un argumento que no tiene salida. ¿Se acuerdan? Contradicciones, aporías. ¿Se acuerdan las categorías lógicas de cuando el argumento se contradice? Aporías cuando vos vas argumentando en un sentido y llegas a un punto donde no se puede seguir argumentando porque ya se produce una falla en el argumento. Y este traductor dice con muy buen sentido que entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces dice que las categorías son predicados y no son predicados. ¿Por qué sería un predicado de un sujeto que no se le pueda decir respecto de un sujeto? Y entonces agrega, muy interesante, que para Aristóteles tendría que ver entonces con la veracidad de ese argumento. Que de lo que se trataría para Aristóteles no es tanto de si es predicable o no, sino de si eso sería verdad o no. Y ahí ya se saldría de la aporía. Entonces, el goce en esta primera acepción de Lacan pasa a tener estatuto lógico. Si es lógico, la lógica es una disciplina que trabaja ¿en qué ámbito? De los argumentos. Y si seguís subiendo, Axiomas. pero ¿en qué universo se aloja? En el del lenguaje y en el pensamiento. Con lo cual, el goce pasa a ser algo que habita en el mundo del lenguaje y del pensamiento. Tenemos el problema de que no hay más goce que el del cuerpo, que es el principio 3. Lo leí con toda sinceridad para que no le estoy... No hago trampa, selecciono, pero no hago trampa. O sea, de lo que selecciono no tijereteo, selecciono completa la cita. Entonces, goce es algo, una categoría lingüística, guión del pensamiento, no es algo del índole de la energética corporal, no tiene que ver con pulsión de muerte, no tiene que ver con libido, no está argumentando en ese sentido Lacan. No está hablando ni cerca de ese universo, está hablando de otro universo, que de hecho nos tendríamos que preguntar por qué habla de ese otro universo tan inesperado para nosotros en psicoanálisis. Pero bueno, con Lacan siempre es así. Si no, ¿qué haces con topología? Y tiene que ver la topología con el psicoanálisis, tiene que ver toda la matemática. O sea, Lacan es un tipo que argumentó en psicoanálisis de una manera muy peculiar, y es que más allá de que estemos de acuerdo o no con su enseñanza, es que argumentó de una manera insospechada. Parece que puso cosas que no tienen nada que ver. Nunca ningún psicoanalista antes y después de Lacan argumentó así.
Ningún psicoanalista antes y después de Lacan argumentó así. Con lo cual, goce es algo lingüístico pensamiento, o sea, algo lógico, que vale plantearlo como sustancia, como la sustancia de Aristóteles. O sea, es la primer entidad que se puede decir de algo, pero si se dice de algo hay que contemplar que no está en ese algo ni es de ese algo. ¿Se dan cuenta lo que nos lleva a esto? Que no se puede decir a partir de esto lo que yo dije la vez pasada, yo gozo o tú gozas, porque ya no es sustancia en el sentido de eusía aristotélica. ¿Cómo habría que decir siempre necesariamente? Se goza. ¿Entienden? Sacando conclusiones medio rápidas de esta noche. A mí me llevó 3-4 años. Bueno, 20 minutos. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Vieron ya con la dialéctica del amo y del esclavo, y es que una vez que se introduce un sujeto en lo real, o sea, una vez que estamos convencidos de que hay significancia, si ustedes quieren, sepan que la significancia introduce algo que seguro, o sea, por esta forma de escribirla, o por esta forma de escribirla, que a mí me parece que no hay que elegir, hay que dejar las dos, que son los dos modos en que se puede pensar el sentido. Si ustedes lo quieren pensar, sepan que seguro esto y esto no lo van a encontrar en el mundo animal. Ni siquiera de los primates más próximos a nosotros, y son todas las investigaciones sobre los bonobos. Miren, son monitos chiquititos que realmente son muy, muy distintos de lo que nosotros suponemos que es un primate, porque tienen capacidades intelectuales insospechadas para la investigación en primatología hasta hace 20 o 30 años. Realmente tienen capacidades intelectuales notables. Muchas cosas que se decían, los monos no pueden hacer X, Y y Z, los bonobos sí. Pero seguro no, jamás, el problema del sentido. ¿A dónde vas? A Cracovia. Ah, qué mentiroso que eres. Me dices que vas a Cracovia para que yo crea que vas a Lemberg cuando en realidad vas a Cracovia. O sea, diciendo Cracovia, ¿qué dijo? ¿Verdad o mintió? Si va a Cracovia, dijo la verdad. Pero dijo la verdad para que vos creas que no te podría estar diciendo la verdad, entonces seguro que está mintiendo, y entonces es como el bluff en póker. ¿Entienden? Eso es lo que seguro no van a encontrar en los primates. Para que ustedes estén convencidos de que hay la entrada de un sujeto en lo real, tienen que estar en la dimensión del sentido. La del significado es más problemática, Porque la del significado incluso podría haber ejemplos de conductas de animales donde uno diría, y hay un esbozo de articulación de significante y cierto significado. Pero seguro, garantizado que sentido no. Cuando ustedes tienen el problema del sentido, ya tienen que estar seguros que hay introducción del sujeto en lo real. Si hay introducción del sujeto en lo real, entonces hay que plantearse cierta cosa, a la cual Lacan llama goce, jouissance, gozo, y el estatuto lógico que tiene es el de una sustancia, de Aristóteles. Entonces no puede estar en un sujeto, no se puede decir de un sujeto, y por otra parte no admite el problema de la cantidad. ¿Entienden, no? Bueno, de hecho, mucha discusión fascista podría ser resuelta. Vieron que por ejemplo, los suprematistas blancos dicen que los negros son como monos. En el fútbol europeo, cuando hay jugadores negros en el equipo contrario, le tiran bananas, cáscaras de bananas, o hacen la hinchada. La francesa mucho, la italiana tremendo. O sea, el racismo del neofascismo en Europa y en Estados Unidos está creciendo a un ritmo notable, y siempre lo van a encontrar con que la persona es designada como un animal. A los judíos, los SS de los campos hacían el chiste, como tiene el ovejero alemán, lo cuenta Primo Levi, ¿no? Le soltaban el perro para que lo muerda al judío y decían: hombre, muerde a ese perro. O Kafka con
el piojo, la cucaracha, piojos, cucarachas. ¿Entienden? Este argumento de Aristóteles no lo admite, ya que no habría más hombre en un hombre que en otro hombre. ¿Entienden? No admite ni más ni menos. ¿Entienden la idea? Hombre es una categoría que o se aplica o no se aplica. Si se aplica como un predicado a un sujeto, hay que saber que ni está en el sujeto, ni le corresponde a ese sujeto en su condición particular, ni admite un más ni admite un menos. No hay un caballo que sea más caballo que otro caballo. Los ejemplos que da Aristóteles son hombre y caballo. Bueno, y entonces, si les parece, nos preguntamos el problema del cuerpo. Y yo no lo voy a trabajar con ustedes porque ya se fue todo el tiempo prácticamente. Página 18 de la clase 3 del seminario otra vez de Lacan, el seminario número 20. ¿Clase 3? Clase 3, también del 14 y del 20 es la clase 3. Bueno, entonces ahí Lacan, lo voy a hacer súper rápido, disculpen la desprolijidad de la argumentación, es que Lacan dice que del seminario 20 los editores quitaron la exposición de Recanatí. Tremendo. En la de Rodríguez Ponte está. Recanatí a los 19 años hace una exposición en el seminario 19 y a los 20 años hace una exposición magnífica en el seminario 20 de Lacan sobre el adjetivo sustantivado, o sea, cuando se sustantiva. Porque para nosotros sustancia tiende a materia, que de hecho en griego ni siquiera es, ousia nunca es materia. Materia en griego para Aristóteles es ile, I-L-E, yle en realidad. De ahí el ilemorfismo. Entonces Lacan dice que el significante sustantiza, y el ejemplo que da es la tontería. Lean el seminario 20 con una clave que les regalo. Viene de un tract de regalo esta conferencia. Léanlo en clave de tonto y tontería. En que todo el seminario 20 Lacan está trabajando el problema de la tontería, lo tonto. Y van a ver, si lo buscan con un buscador lo van a encontrar 100 veces. Pues está todo el tiempo hablando de la tontería. Es tremendo el problema de la tontería. Entonces Lacan dice que una vez que existen significantes, existe la tontería, que es como una sustancia, porque ha sustantivado. ¿No? Para nosotros opera como la madera, la piedra, la tontería, ¿entienden? El lenguaje al funcionar genera sustancias, como la tontería. Y entonces dice que pensando en sustancia no alcanza con, ahí viene Descartes, sustancia extensa y sustancia pensante, sino que hace falta la sustancia gozante. De vuelta, que es como la tontería, tiene la misma consistencia visible, táctil y vivible de sensibilidad como la tontería, no como la pulsión de Freud. Ahí viene el trabajo de dimensión, el problema de la dimensión. Parménides no el libro de Platón, sino el personaje, el ser es y el no ser no es. Y viene el trabajo sobre el cuerpo. El trabajo sobre el cuerpo viene con esta fórmula que tienen que escribir. Gozar de un cuerpo, coma, de un cuerpo que, coma, al otro con mayúscula, coma, lo simboliza, y la L de lo con mayúscula. Admitible perfectamente que ustedes digan estaba loco el chabón, estaba totalmente de merca ese día, pero es así la frase que él dice. Parece que no la escribió, que la dijo y dijo cómo se escribía. Gozar de un cuerpo que, al otro entre comas, lo simboliza. O sea, el cuerpo simboliza al otro. ¿Entienden? Bueno. No sabemos por qué puso L con mayúscula, pero siempre las mayúsculas en Lacan tienden al orden simbólico.
y las minúsculas al imaginario. La joda del sistema es que como hay 3 registros, ¿entiendes? Y lo real con que lo escribís. O sea, es complejo, o sea, no es seguro el sistema de lectura. No, pero él lo escribe. O sea, escribe lo simbólico con mayúscula, lo imaginario con minúscula, a mayúscula, minúscula y minúscula. Así que acá nos da a entender que el cuerpo opera simbólicamente. 2 comentarios. En la página 1 de la clase donde leí sustancia, donde está la fórmula esa, no hay goce más que del cuerpo, dice lo que es cuerpo. Dice así: este año he hecho articulaciones nuevas. Una importante que data de nuestro antepenúltimo encuentro y seguramente he designado expresamente, ya que nunca fue dicho antes, y es que el lugar del otro con mayúscula, el lugar del otro está en el cuerpo. Esto es lo que está en amarillo. ¿Del otro Con mayúscula, sí. Y acá viene una frase que permite leer qué quiere decir cuerpo en la fórmula que aparece 8 páginas después. Dice: el cuerpo él mismo es, desde el origen, el lugar del otro. Nosotros lo decimos al revés. No decimos que en el origen hay carne, que después viene el otro a meterse en el cuerpo, que están las pulsiones del origen, que después viene la cultura, está en la cultura, todo eso, y que hay un resto impasable del cuerpo a la palabra, y ese resto se llama objeto A, goce o cualquier nombre que se le quiera dar con esa lógica. Lo inefable, hay muchas formas de designar, pero ahí en el origen se pone el cuerpo biológico. Lacan dice que el cuerpo es de vuelta, en la versión Stafferla, que para nosotros, léanla, van a ver la calidad de esta versión, es muchísimo más, tiene muchísimas más páginas, más palabras, más párrafos, más citas, más... La que tenemos es, Ricardo Rodríguez Ponte dice que la versión de Miller y la de Paidós están hachadas. O sea, le faltan pedazos enteros. De hecho, faltan las exposiciones de Recanati en el 20. Con lo cual, el cuerpo es entonces el lugar que en el origen inscribe al otro. Y en la clase esta del 20 propone entonces sustancia pensante, sustancia extensa y sustancia gozante. ¿Qué es sustancia? Ya la tenemos en el 14. Es esta sustancia, ousia. Ahora en el sistema cartesiano. Pero van a ver que vuelve al sistema aristotélico. Porque dice que la sustancia gozante es para localizar al significante. En realidad dice mi significante. Y entonces dice, ¿qué es el significante? Esto es página 25 de la clase 3 del seminario 20, 3 páginas antes de terminar. Pero en esta única articulación, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el significante? No se pregunta qué es el goce, ¿eh? Se pregunta qué es el significante. Toda la clase se pregunta qué es el significante. Y entonces define al significante exactamente como define Aristóteles en la metafísica. Metafísica A mayúscula 3, o sea, en el libro A mayúscula capítulo 3, la metafísica de Aristóteles, libro A mayúscula capítulo 3, donde define las 4 causas de Aristóteles. Si quieren después la leemos. Como define Aristóteles, van a ver que Lacan es canónico en eso. Y dice entonces que el significante es por hoy la causa del goce, y aclara la causa material del goce. ¿Entienden, no? ¿Qué quiere decir causa material? No, claro que no entendemos, pero seguro que no es esto. Que la materia de la cual surge goce no es esto, no es este tipo de materia, no es el materialismo de Lenin. El significante es la causa material del goce, es la causa final del goce, es lo que le hace alto al goce, alto entre signos de admiración, alto como haría un policía, con una mano así, alto,
lo que le hace alto al goce. El significante es la causa eficiente del goce. Y la eficiencia de la que Aristóteles nos hace la tercera forma de la causa no es más, en fin, que ese proyecto por el cual se limita el goce. ¿Entienden lo que quiere decir? Es el proyecto, que todo goce está en un proyecto significante. Si fuese goce de la carne no tendría proyecto. No iría a ningún lado. Se acabaría en sí mismo, ¿no? Si es mucha energía que toma una inervación somática, no tiene proyecto. ¿Entienden? En Freud, mucha pulsión oral o mucha pulsión anal no tiene proyecto. En cambio, el goce tiene proyecto. Y finalmente, la causa formal. Y el abrazo confuso de donde el goce toma su causa última, que es formal. ¿Acaso no es mucho más algo del orden de la gramática lo que lo comanda? Entonces la causa formal es la gramática, significante. La causa eficiente es el proyecto significante. La causa final es la voz de alto del significante. Y la causa material es el significante. Con lo cual no queda otra que admitir que el goce es un epifenómeno del significante, no un epifenómeno del cuerpo. Porque el cuerpo, del cual Lacan dice un cuerpo es lo que se goza, en ese se goza ya tiene sustancia del 14. Vieron que en el 20 dice el cuerpo es algo que se goza. Uno puede decir, ¿por qué lo dice así? Porque ya tiene trabajado en el seminario 14 que eso se goza, que no puede ser ni en un sujeto ni de un sujeto. Sujeto en griego es hipekoimenon, y Lacan está trabajando ese concepto también de Lacan, el sustrato. Con lo cual, la propuesta, interrumpo acá, después si hace lugar hacemos más citas, es que el goce es consecuencia de un nuevo paradigma en psicoanálisis, porque para lo que se podría deducir de la lógica satisfacción-insatisfacción, pulsión de vida, pulsión de muerte, eros, tánatos, libido, en Freud, la sustancia de la que se origina es sustancia viva. Ahí también tenemos sustancia, la sustancia viva. De hecho, para Freud, la libido es producto, un subproducto del desarrollo de los órganos genitales, por eso hay heterosexual u homosexual, mientras que la pulsión es un epifenómeno energético de la sustancia viva. Donde haya sustancia viva, Freud dice, van a ver que va a intentar reproducirse. Eso es la pulsión de vida. Y van a ver que también hay una tendencia a morir, eso es la pulsión de muerte. Y en cualquier unicelular se ve. Y da Freud como ejemplo, no Aristóteles, sino Weismann, el plasma germinal de Weismann. En Lacan, el goce es a consecuencia de un cambio de paradigma, donde empieza a advenir una nueva forma de pensar sustancia, hasta donde leí, inédita hasta Lacan. O sea, hasta Lacan me parece que nadie había propuesto una sustancia gozante, ni una sustancia tercera a los dos sistemas de sustancias cartesianos, que es una consecuencia del significante de Lacan. Si ustedes admiten la existencia de este juego significante, entonces tienen que admitir nuevos fenómenos. Y es, por ejemplo, ¿cuál es el nuevo fenómeno? Que si tienen un amo y un esclavo, ¿vieron las películas de amos y de esclavos? Sexuales. Un tipo secuestra a una chica y se la coge 15 años. Las películas yanquis, la película más naif de los yanquis. ¿Vieron que están los yanquis todo el tiempo con eso? Todo el tiempo. Cuando las ven, las buenas películas, el director no les hace dudar de quién goza. ¿Y no les hace dudar quién es el esclavo? Uno podría decir, ¿para qué este tipo secuestró una mina con este quilombo, construyó un sótano de 180 metros cuadrados, la tiene encerrada ahí con todos los problemas legales, pero también para alimentarla? ¿Cómo hace para cagar la mina? Todos los días hay que sacar mierda del sótano, es un quilombo. ¿Por qué no vas a un boliche, te levantás una mina y te la coges? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Quién está más esclavizado de la escena? Uno dice, ¿viste este quilombo para coger con una mina?
Cualquier chica de la calle, parás a 10, le decís piropos a 10, una te levantás. Si le parece ofensivo, una cada 20. Bueno, una cada 30. Bueno, a ver que va a llegar un número que van a decir, bueno, sí, está bien. Es como el chiste del $1.000.000, ¿viste? Putos hay mucho, lo que falta es $1.000.000. ¿Quién es el esclavo? Cuando empieza a aparecer el significante, empiezan a aparecer esos problemas. ¿Quién goza, el amo o el esclavo? ¿El secuestrado o el secuestrador? Juego de lágrimas, el juego de las lágrimas. ¿Se acuerdan la película que tiene dos partes, el juego de las lágrimas? ¿Quién quedó esclavizado? ¿Se acuerdan? Esa película estaba en La rana y el escorpión. Se dice, tal cual. La película cuenta. Por eso se dice, sí, tal cual. ¿Quién es el amo esclavo? ¿Quién es el amo esclavo? Cuando ustedes tienen amos esclavos, ¿quién es? Ese padre terrible que le pega al chico, y le pega, y le pega, y le pega, y le pega, y le pega. ¿A quién le dan ganas de decir, pero qué te pasa con el pibe? Vos tenés un trauma con el chico. ¿Entiendes? No decimos que el chico tiene un trauma. Después va a quedar el pibe bien traumatizado con el padre. Pero ¿quién está fijado? Cuando entra el significante, ya no se puede decir quién goza. Es por eso se goza. De un cuerpo. Ah, sí, de un cuerpo. Pero un cuerpo significante. Y ahí tienen toda la histeria de Freud explicada al revés. No es que hay una zona de facilitación somática por carga energética previa que habilita que se exprese el síntoma, sino que el significante crea esa parte. Lo único que agrega Lacan del cuerpo biológico, si les interesa el cuerpo biológico, es que lo sorprendente es que el cuerpo biológico es muy concesivo a todo esto, que se deja llevar a niveles increíbles. Chicas que pesan 25 kilos, ¿vieron? Anoréxicas que llegan a pesar 25 kilos. El otro día agarraron un capo narco, era muy fácil agarrarlo, porque hacía 5 años que no salía de la pieza. No sé cómo la policía tardó tanto. Sí, ¿saben por qué no salía de la pieza? Porque pesaba 250 kilos. SAME, bomberos, no había forma... 5 años tardó la Policía Federal Argentina, la Metropolitana General Medina, en encontrar un tipo que no salía de la pieza hacía 5 años. Es genial. Este país es genial, es un chiste, Argentina es un chiste. ¿Entiendes? Un tipo que es escurridizo. Era una heladera así, gigante, 250 kilos. Bueno, ¿cómo puede pesar 250 kilos? Mi mamá me diría, pero... ¿Cómo? No es normal eso, ¿no? Mi mamá siempre que me entrevista me pregunta si es normal o no es normal. No es normal eso, ¿no? Lo único que dice Lacan del cuerpo biológico es que es capaz de llegar a esos límites. El otro día murió el hombre más gordo del mundo, un mexicano que pesaba 312 kilos. 312 kilos. Son 6 personas robustas. 312 kilos son 6 personas bien rellenitas. El cuerpo biológico sí, uno puede tener jaquecas, uno puede tener diarreas, uno puede tener constipación. Se le puede poner blanco el pelo por un estresazo, ¿saben? ¿No? Que se te puede poner de un susto, se te puede quedar el pelo blanco. Se te puede caer todo el pelo. A una paciente mía la dejó el novio, se le cayó todo el pelo. Se le cayó. Después creció. Con lo cual el cuerpo es sensible al significante. Pero entiendan, viene del significante. El cuerpo biológico solamente a veces se muestra muy sensible. Pero la entrada al concepto de goce es una novedad absoluta en el mundo de las ideas. Ha sido reconducido al sistema freudiano, donde esto está argumentado al revés. O sea, goce es el nombre moderno de mucha pulsión de muerte. El autor que más claro lo define es Miller, que dice pulsión de muerte más libido. Goce es pulsión de muerte más libido. Lo publicó en un libro. A mí me parece que Lacan introduce una idea notablemente novedosa que permite explicar un montón de fenómenos clínicos que en el psicoanálisis habitan, esos fenómenos clínicos. Yo tenía una paciente que hacía así todo el tiempo. Le habían salido en el labio unas cosas espantosas que le hacían que el labio sea... ¿Entiendes? Como un granuloma, no sé ni cómo se llamaban esas cosas. El asunto es, eso viene del cuerpo y no estuvo bien limitado por la metáfora paterna del nombre del padre, entonces mucho goce descontrolado, deslimitado, de no sé qué cosado, que nunca podrá ser dicho, de acá para allá, o el significante, en su potencia, es capaz de tomar
cuerpos biológicos y hacerlos de funcionar de una manera absolutamente insólita. Pero en eso no deja de estar la marca significante. Por ejemplo, si la paciente esa me preguntase, la del labio, somos todos freudianos en Buenos Aires, todos los pacientes siempre se preguntan, pero yo, ¿qué obtengo de esto? Están hechos mierda. Y siempre el paciente pregunta, pero yo, ¿qué obtengo de esto? ¿Un beneficio secundario? En Buenos Aires somos todos freudianos, gracias a Dios así hay muchos pacientes. Muchas ciudades quisieran ser tan freudianas. Acá hay muchos pacientes, porque todo el mundo cree en el super yo. ¿Qué obtengo yo de esto? O si no, se lo puede decir directamente el psicoanalista, hágase responsable de su propio goce. ¿Sí? ¿Pero es seguro que es de él o de ella? ¿No podría ser de la madre? ¿No podría ser de la madre sin que la madre sepa? ¿Entienden lo que estoy diciendo? O de la abuela. O ni siquiera de ninguna de ellas, sino que entre todas las mujeres, o quizás entre todos los hombres, de la rama paterna de esa familia, se armó una interpretación que las cosas son de X manera y se empieza a verificar en los cuerpos. ¿Entienden lo que digo? Pero entonces, ¿de quién es? ¿Quién goza? Quizás el verdadero descubrimiento del psicoanálisis es que hay goce, la gente goza comiendo choripán. Sí, no hay problema. Eso no es muy complejo. Que la gente goza comiendo choripán, no. Tampoco es un gran descubrimiento. Lo que podríamos descubrir es que una persona que pesa 250 kilos, quizás no le gusta comer, ni le gusta estar gordo, no sabe por qué come. Puede ser que diga tengo hambre, pero si uno le ofrece un dispositivo para revisar ese tengo hambre, quizás después de 2 o 3 entrevistas, no más, el tipo, la tipa, confiese, la verdad que no sé por qué como así. Hay días que como, no sé cómo, no puedo parar de comer. Quizás eso no tenga nada que ver ni con el yo, la sustancia pensante, ni con su cuerpo biológico, el estómago, mucho goce en el estómago, sino que quizás provenga de algo que sea otro tipo de sustancia. Otro tipo de sustancia que solamente existe si uno admite el funcionamiento de este tipo de materia. ¿Entienden la idea, no? Es una idea nada más. Bueno, ¿necesitamos preguntas? Se problematiza el goce. ¿Me podrías explicar un poco mejor cómo sería la introducción del significante? Lacan dice que hay una concepción de goce, que es la que utilizó Hegel. Interesante para pensar porque quizás tiene que ver con la modernidad. Esta idea de... ¿Se acuerdan del chancho burgués de Chaplin? ¿Se acuerdan, no? El gordo de frac y smoking que comía como un degenerado, ese hijo de puta, así gordísimo, todos los obreros flaquísimos. Hay todavía una idea de que hay un goce ahí, una satisfacción, una enorme satisfacción. Saben que se invirtió eso, ¿no? Ahora los pobres son los gordos y los ricos son todos atléticos, hacen gym, tienen personal trainer, hacen dieta. Y los pobres comen comida chatarra, basura, y están todos en un problema de obesidad entre los pobres tremendo. Cuando la miseria es relativa, cuando la miseria es absoluta, como en la India, no son gordos y se quedan los pobres. La idea que hay en juego ahí es que el amo goza de su posición de privilegio. Entonces Lacan dice, bueno, pensémoslo un poco. A ver, ¿a qué se refiere ese goza? Él goza. Y entonces empieza a hacer preguntas que... No. Lacan dice, evidentemente, en el planteo más universalmente conocido del goce en nuestra sociedad occidental, que es el goce de los ricos, como diría Mariana Bosch, ay que vivos son los ejecutivos, pues ellos gozan. Bueno, dice, revisemos, ¿gozan los ricos? Lacan dice, o se pegan el culo laborando como workaholic desesperados. ¿Y acaso los obreros no gozan? ¿Y qué goza? ¿El amo que goza? ¿El cuerpo del esclavo? ¿Y entonces el cuerpo del amo? ¿Entienden? Y si goza el cuerpo del esclavo, ¿es de todo el cuerpo o de una parte? Y si goza de una parte del cuerpo del esclavo, ¿es una parte del cuerpo del amo?
O sea, lo que está diciendo Lacan, esta dialéctica en el mundo humano está mal planteada. El goce tiene que ser planteado de otra manera. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que el mundo humano está regido, según Lacan y su teoría, por el material significante y su legalidad específica. Metáfora, metonimia, significado, sentido, significación y significancia. Una vez que vos admitís que estos son los elementos fundamentales del universo humano, Lacan pone la palabra griega de Aristóteles, stoikeion, que son los elementos. ¿Cuáles son los elementos de la materialidad humana? ¿Cuáles son los elementos de la materialidad humana? Hombre, mujer, ¿cuáles son? Para el mundo moderno es ADN, ¿no? Genética. Para Lacan es significante, significado, metáfora y metonimia. Esos son los 4 elementos con los que se arma la materialidad humana. Si se arma con esos 4 elementos la materialidad humana, ¿qué quiere decir la introducción de un sujeto en lo real? Que ya en lo real hay sujeto, ni vos ni yo. Como si fuese Artemio Dupin o un detective pensando en el ladrón. Si el ladrón quiso robar, ¿por qué dejó tal cosa? ¿Lo conoce? ¿Sabe quién es? Ese hombre no sabe nada, piensa en el ladrón. Si el ladrón quiso robar, ¿cómo dejó $10.000 ahí y se llevó 500 pesos en la billetera? ¿Entienden? No, seguramente el ladrón, ¿lo conoce el ladrón? ¿Sabe quién es? No, es el ladrón como sujeto. ¿Entendés? Bueno, una vez que tenemos la introducción de un sujeto en lo real, ya lo real cambia absolutamente. Y entonces aparece, dice Lacan, una nueva sustancia, que es el goce. ¿Por qué la llamó goce y no la llamó Roberto? Así no nos confundiríamos con el goce, lo que hablamos nosotros todo el día de que yo gozo. Porque justamente Lacan lo que quiere es producir la subversión de esa idea de goce. Porque el psicoanálisis demuestra que no existe esa idea de goce. No existe esa idea de goce. Que cuando uno dice él goza haciendo eso, está muy mal dicho y muy mal pensado. Y los problemas clínicos en psicoanálisis lo demuestran. El chico que está tirado, el adolescente que está tirado en la cama sin hacer nada, y viene el padre y dice, ¡ah! Vos sí que la pasás bien mientras yo me rompo el culo trabajando, ¿eh? ¡Hijo de puta! Vos sí, claro, porque papá paga todo, y el hijo de puta está acá como un rey. ¿Es verdad? ¿O la está pasando como el orto y está pensando en su propio suicidio ese pobre pibe? ¿Entienden? ¿Qué descubre el psicoanálisis? ¿Entienden? Estoy hablando de los chicos o adolescentes hechos mierda de la actualidad moderna, que están desde los 15 hasta los 30 sin saber qué carajo hacer de su vida, porque no tienen ubicación social. ¿Esos disfrutan? ¡Ah, qué lindo! Yo me rompo el orto trabajando, yo soy esclavo. Y acá el principito, el amo, disfruta, ¿no? Claro, qué fácil, qué fácil. Y uno dice, y es un poco superficial su análisis, señor. Ya que quizás su hijo está inundado de culpa y se piensa matar justamente porque él no trabaja y usted trabaja. Y él se quiere matar y quizás se suicide por eso, por la culpa. Entonces, ¿quién disfruta? ¿Entienden? Ahora, señor, usted, ¿por qué trabaja tanto sábados y domingos? ¿Por qué va a trabajar sábados y domingos? Ah, no, porque me encanta. Ah, entonces no se queje de que usted se le esclava. ¿Dónde poner? O sea, si vos introducís 2 o 3 preguntas y decís, ¿pero quién disfruta? ¿Qué es disfrutar? ¿Qué es sufrir? ¿Qué es sufrir? ¿Entendés? Esta nueva sustancia propuesta por Lacan nos permite pensar de una manera inversa a la freudiana. Eso no importa, ustedes elijan raza independiente, pueden elegir. Usted puede ser freudiano, no es ese el problema. El asunto científico es cuál de los 2 sistemas explica mayor cantidad de fenómenos. El de Freud explica un montón de fenómenos. ¿El sistema Lacan es más explicativo o no? ¿Entienden? Mayor cantidad de fenómenos clínicos pueden ser explicados. Sí, querida. Estábamos en el seminario. Primero agradecerte por lo que desarrollaste, porque la verdad que. No me van a pagar. No empiezan a hacer. Yo ya se cagué de vuelta acá. No me pagan de vuelta. Es un gusto tenerte acá. Aprovecho que te tenemos y te hago una pregunta. Porque la idea de la introducción del sujeto en lo real, digamos, esta idea, es una idea que cuando vos la planteás, y eso te agradezco también no lo publiquen esto, yo todavía no lo publiqué. Por eso, pero como vos nos lo diste a conocer. Y el seminario 20 es un seminario que tiene que ver un poco en un pasaje entre la sustancia gozante y la distribución de goces, digamos, ¿no? Esta idea de la gama de los goces. Porque ahí
¿Cómo jugaría el tema de la función fálica, de la significancia fálica? ¿Cómo, si lo pensaste, si tenés alguna idea de cómo funciona eso? Porque eso introduciría, no sé lo que introduciría, si lo pensaste nada más Una respuesta, la primera vez se me viene una respuesta tan sencilla y tan breve. No. El capítulo, si ustedes quisiesen hacer un plan de estudios sobre el goce en Lacan, tienen que hacer una carpeta. Yo hablo como todavía 1960. Una carpeta con folios donde pongan 20 folios distintos. Porque los capítulos en los cuales Lacan piensa el goce fálico, goce del otro, plus de gozar, valor de goce, el goce de Dios. Ahora me olvidé, no lo preparé para hoy. Bueno, ese lo dije, goce fálico, goce del otro, goce de Dios. Con lo cual hay un montón, oigo sentido, hay un montón, pero un montón de capítulos. Cuando digo capítulos es que insisten en esos temas en varios seminarios, no en varias clases del mismo seminario, en varios seminarios, son tópicos del goce, con lo cual el tema del goce es una complejidad enorme. Yo estoy recién empezando, es un tema muy difícil, para mí es un tema muy difícil. Y lo que estoy tratando de responder es a la pregunta. Yo habitualmente con Lacan me hago la pregunta de ¿por qué? ¿Para qué? No arranco a trabajar con el concepto. Por ejemplo, como no entendí nunca nada y todavía nada, ni por qué ni para qué de Santón, nunca me escucharon a mí nadie hablar del Santón. Todo el mundo habla del Santón, yo no sé lo que es el Santón. Estudiaré, no sé, cuando termine esto, o sea, 2040, 2050 más o menos. Siempre pienso, suerte que Lacan se murió. Mire, si iríamos por el seminario 37 y uno diría el 35 está polenta, el seminario 35 ese que está todo en chino es espectacular. Y yo decía, estudiar chino, y todavía me faltan 11 seminarios. Pero son temas demasiado complejos. Lacan es un autor que a mí me lleva añares la lectura, porque al principio veo como una selva. ¿Vieron que la gente se pierde en la selva y se muere? Porque no saben ni dónde está el sol. En el desierto es más fácil, porque te puedes orientar por donde sale el sol y por donde se pone el sol, que siempre es el mismo lugar. En la selva no ves el sol, con lo cual no sabes de qué lado está. Y a mí me cuesta añares, desbrozar un poco el campo y empezar a orientarme, norte, sur, este, oeste. Me lleva muchísimo tiempo. El tema del goce, yo estoy recién dando los primeros pasos en entender para qué. Si estaba en Freud y le cambió el nombre, no me interesa. No me interesa, tendría que ver con Minta Legrand ahora, no me interesa. Cambio de nombre. Se llamaba Ignacio, ahora le puso Roberto. Eso, todo este quilombo para cambiar el nombre de algo. ¿Ustedes creen que semejante autor que te cita? No, me parece que no puede ser. Cambiarle el nombre a las cosas. No es que pulsión de muerte ahora se llama goce. O que goce es mucha pulsión de muerte. Era tan fácil decir mucha pulsión de muerte. Me parece que no. Si no, ¿a qué carajo responde? ¿Con qué lógica pensa? ¿De qué universo proviene? Yo ahora descubrí que proviene de un universo lógico y de una lógica argumentativa, bien predicable en las categorías, aristotélicas. Ousia, el término ese, es una de las 10 palabras más importantes de la filosofía occidental. Si supiese más filosofía, quizás me animaría a decir, es una de las 5 palabras más importantes de la filosofía occidental. Es tremenda la importancia de ese término. De hecho, hay libros y libros y libros sobre cómo se traduce, cómo se piensa, qué era para Aristóteles. Toda la ontología surge de ese término. La ontología es la filosofía preponderante en todo el sistema, en todos los sistemas filosóficos occidentales. La que más preponderó es la ontología. Incluso estoy recién haciéndome de las herramientas para leer. Estoy recién encontrando el seminario 20 que leí 20 veces de Paidós. Prendan el fuego, no sirve para nada. Les hace perder tiempo. Mejor no lo leí todavía. No le pasen los ojos a ese seminario porque distrae, engrupe, miente,
te hace creer otra cosa, te pone títulos que Lacan no le puso, te saca partes, te pone partes. Es trampa. Es trampa, ¿qué quieren que le diga? Podemos cotejarlo, traigan cualquier clase. En el 20 y en el 14, en estos dos, las diferencias son... No es Ballesteros Amorortu, Ahí la diferencia es estilística. Acá es otro problema. Así que hacerse de las herramientas con Lacan. Ahora uno dice, pero ¿cómo hizo el tipo este? ¿Cómo hizo? En el seminario 20 aparece espacio compacto. Es imposible. ¿Hay algún matemático de super nivel acá presente? Super nivel, matemático, super nivel. ¿No hay ninguno? Bueno, yo les garantizo y les apuesto una cena para todos los presentes en el restaurante que ustedes elijan, que el concepto de espacio compacto que utiliza Lacan para pensar la sustancia gozante es imposible que lo entiendan. Porque no lo entiende jamás nadie que no sea un avesadísimo matemático. ¿Por qué? Porque en el proceso argumentativo hay nociones tremendamente abstractas en como en 10 niveles de argumentación. O sea, no puedes entender. Hay que citarlo de memoria y decir, no se puede entender. Pero lo citó perfectamente bien. ¿Cómo hizo Lacan? No sé cómo hizo. Pero, no. Y a esta altura, que ya me puse viejo y cansado, me parece que nos conviene mucho más dejar no entiendo, que sacar del bolsillo cualquiera... y sanatear algo. No sabemos todavía. La ciencia es de no sé hoy a no sé mañana. Mañana me pongo en lo que no sé hoy hacia no sé mañana. O sea, toda la política del saber, me parece que especialmente en psicoanálisis hace falta, es tener una buena relación con lo que no se sabe. Si no, esto es para inhibición total, o sea, no abrir la boca en ninguna reunión lacaniana toda tu vida, o para sanatear como un chanta. Mejor decir, no sé, yo no sé cómo los colegas en general, mucho más jóvenes que yo, saben de todo. El espacio compacto te la saben, Santón te la saben. Y yo decía, ¿cómo saben todo eso? No sé cómo hacen tanto tiempo para estudio. ¿Cómo? Y si lo hacen sin estudio, te imaginás, llegás a cualquier lugar. Es como decir, constitución, porque ¿dónde puede quedar constitución? Constitución, yo conozco una tía mía, salió con un tipo que se llamaba Consti, que vivía para allá, así que agarro constitución. O sea, si empezás a imaginar los términos, decís cualquier cosa, terminás en cualquier lugar. Y en el lugar donde siempre terminamos es Freud, porque Freud sí está bien conocido. Pero Freud tiene otra factura intelectual, no nos lleva a los mismos problemas. De hecho, no tenés que casi leer bibliografía con Freud. ¿Qué libros hay que leer para poder leer a Freud? Que yo sepa, ninguno. A Freud en el sentido de Freud. Si vos querés discutirlo a Freud, hay que leer Nietzsche, Schopenhauer, bueno, hay que leer un montón para discutirle. Pero para leer Freud no hace falta leer. No hace falta leer ningún libro. ¿Qué libro hay que leer para poder leer a Lacan? Yo ya voy por 3.000. No es metáfora, No es metáfora. Yo los cuento, porque la obsesión en mí es muy evidente, no hace falta que lo oculten. Yo cuento, los cuento a ustedes, yo cuento las cosas. Cuento cuánto faltaron. ¿Quién llegó tarde? No. Yo ya voy por 3.000. Los de la EOL dejaron de editar la revista Referencias de Lacan por el número 37, porque ya era el pedo que la publiquen, porque ya con internet obtenías todo mucho más rápido que comprando la revista. Pero hicieron 37 números de ejemplares de las referencias de Lacan. ¿Cuántas revistas tenían que haber hecho? Y tenían que haber hecho 200 o 300, donde citan las referencias. O sea, si uno no le dedica la vida de estudio, no sé cómo se resuelve. Pero bueno, uno puede practicar sin Lacan. De hecho, la mayor parte de los psicoanalistas practican sin Lacan. El problema ahí es otro, y es el problema del límite de la práctica. Porque uno es capaz de ver el horizonte, a uno se le plantea en función de lo que es capaz de concebir. Ver problemas, ver soluciones, se depende de tu sistema teórico si te permite ver el problema. Hay gente que no ve el problema. Ustedes con amigos, ¿no les pasa a veces que miran al hijo de uno y dicen, Mirta, ¿viste que tu hijo camina en punta de pie? Sí. Bueno, ya tiene 7 años caminando en punta de pie, ¿no te parece un poco raro? Una esquizofrenia, una psicosis tremenda, y nadie lo vio. ¿Cómo no lo ven?
Uno puede decir reprimió, quizás no tienen, ¿entienden? No se ve. Quizás ustedes van a una tribu, están haciendo un ritual y ustedes ni ven el ritual. Porque no saben que existe el ritual, entonces no lo ven. El problema es como analistas, es que en función de vuestro bagaje, de vuestro utillaje, los útiles que ustedes tengan, van a ser capaces, no de atender pacientes, siempre se puede atender pacientes. Ustedes saben, en la Facultad de Psicología tienen pacientes y está bien. El asunto es hasta dónde son capaces de ver los problemas, hasta dónde son capaces de plantear la lógica que esos problemas tienen y hasta dónde son capaces de tener en la caja de herramientas soluciones para esos problemas lógicos. Si ni saben que existe el problema lógico, mal pueden tenerlo resuelto. Con lo cual el problema es el límite. Y el problema del límite es que todo el mundo ve el horizonte. ¿Quién no ve el horizonte? ¿Entienden lo que digo? Todo el mundo se siente satisfecho porque uno dice, ¿vos ves el horizonte? Sí, vos ves el horizonte, sí. Bueno, es que no tiene cataratas, pero bueno. Vos ves el horizonte. Entonces nadie se da cuenta que a veces el horizonte lo tenés muy cerca. ¿Vieron la gente que dice, yo sé cómo se arregla el problema de la inseguridad? ¿Cómo se arregla? Hay que matarlos a todos. Y vos decís, ay, hijo de puta, qué solución sutil, ¿eh? Pensaste mucho para... Esa solución ya se practicó. Mucha. O sea, no sé si me entienden. Quizás el problema sea tan complejo que haya falta estudiar muchísimo para ver cómo se resuelve un problema tan complejo como es el de la inseguridad en Argentina. ¿Cómo se resuelve? Quizás ni siquiera se puede decir una solución, quizás sea un conjunto muy complejo de sistemas que haya. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El tipo que te dice hay que matarlos a todos, esta negra mierda, hay que matarlos a todos, cree que tiene una solución el tipo. Lo que pasa es que la solución la tiene aquí, porque lo que ha reflexionado sobre eso es en base a prejuicios, o sea, no pensó nada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero el tipo está satisfecho con la solución que tiene. En general todos estamos satisfechos con el horizonte, porque creemos que es el límite de lo que existe. Pero no sabemos que existen cosas porque no las hemos estudiado. Los problemas que traen nuestros pacientes pueden ser de esa índole. Que no seamos capaces ni siquiera de darnos cuenta del problema que nos trae porque no hemos estudiado suficientemente. Porque la desgracia de la práctica es que por más que practiques 80 millones de años, nunca te va a aparecer lo que no sabes. Porque si no, los kleinianos tendrían que haber sido lacanianos, ¿no? Si practicaron 30 o 40 años, los kleinianos tenían que haberse, después de tanta práctica, tiene que haber sido. ¿Entienden lo que digo? Es como una evolución. Como se dice que Lacan, que el último Lacan evolutivamente llegó. Pero entonces, si fuese evolutiva, los kleinianos tendrían que ser, los anafreudianos tendrían que ser todos lacanianos. Quizás no evoluciona así, quizás estamos todos limitados por un sistema de pensamiento y lo que Lacan me parece que intentó hacer es empujar el sistema de pensamiento en psicoanálisis un poco más lejos. Ustedes podrán discutir si es al pedo total. Muchos dicen que Lacan hizo todo esto para Sokal y Brickman, imposturas intelectuales, que Lacan era un impostor, que citaba todas estas cosas para quedar bien con el público y tener mucho prestigio y que es todo el pedo. Es una respuesta posible a semejante complejidad. No hay que tener que leer las categorías de Aristóteles. Yo en mi vida pensé que ni sabía que existían las categorías de Aristóteles. O puede ser que sea necesario que revisemos esos problemas milenarios de cómo se piensan algunas cosas en Occidente, porque quizás nos abran la cabeza para tener una mejor reflexión que nos permite diagnosticar el problema. Por ejemplo, decirle a alguien, y quizás usted no goza. ¿Me entienden? ¿Qué gozo yo de todo esto? ¿Qué satisfacción obtengo yo? Y quizás convenga a algunos decirle, ninguna, pero quizás no es por usted. Quizás otro goza de esto. ¿Entienden? Pero eso si no lo pensaste no lo puedes decir. Te volvés loco diciendo, es cierto, ¿qué goza este? Ah, que lo cuidemos, eso, que yo esté acá con usted. No, uno empieza, con el sistema que tenés empezás a producir soluciones, pero quizás no sean todas suficientemente potentes. Cerramos entonces. ¿Algo más? No. Ok, gracias.